ya con nosotros a la primera invitada de este martes 28 de diciembre. Les presento, como cada semana, a nuestra psicoanalista Laura López. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí con vosotros en el plató, ¿no? De nuevo en el plató. Pues sí, de nuevo aquí en nuestro plató, además muy navideño, porque todavía quedan algunos días de estas fiestas. Y un día que marca, pues, bueno, pues como un antes y un después, ¿no? O como una continuación de proyectos que ya teníamos en marcha. Claro. Es ese fin de año, 31 de diciembre, 1 de enero, comenzamos año nuevo, propósitos nuevos, Laura, y ese es el tema que hoy precisamente nos trae a nuestra sección de psicoanálisis. Muy bien, tan importante porque también para ganar hay que saber perder, Carol. Además lo vemos en los niños, ¿no? Cuando juegan a juegos de mesa, cuando hacen alguna actividad, ¿no? Ellos siempre quieren ganar, ¿no? Es difícil para ellos manejar esa frustración que es tan necesaria también, hay que puntualizar, porque si está todo colmado en ti, que es una ilusión, ¿no? Porque al fin y al cabo el ser humano necesita pues otras cosas, ¿no? Y necesita también tener esa falta para poder moverse, ¿no? Digamos que cuando hay un bache uno también se puede levantar, ¿no? Ahí es cuando uno empieza a moverse. Y necesitamos también aprender a perder, porque nuestra vida va a ser siempre sustituciones, sustituir una cosa por otra. Entonces los propósitos también tienen mucho que ver con ese aceptar de que hay algo que nos falta y que nos tenemos que mover para conseguirlo, ¿no? Si no, nuestro deseo no se mueve. Y claro, lo que realmente nos hace movernos es eso, que nos falta algo y que necesitamos poner nuestro deseo fuera de nosotros, el movimiento. Si todo está cubierto, pues ahí nos quedamos en la comodidad y en esa sensación de confort que vemos que es tan perjudicial, ¿no? Siempre hay que tener un proyecto en la vida, digo yo, sea laboral, personal, de todo tipo. Siempre hay que tener un proyecto, siempre hay que tener algo en mente, porque si no, bueno, yo por lo menos no soy persona, siempre tengo que tener algo. Y a veces, fíjate, Laura, pienso, cuántas cosas tengo en la cabeza, cuántas cosas tengo, pero como que eso me da vidilla, ¿no? Como que te da... Pero muchas veces el problema es que a veces se confunde lo que uno tiene en la mente con la vida, ¿no? Y claro, en esa cuestión de los propósitos de año, de los objetivos que uno se puede llegar a poner, porque siempre hay como un corte, en ese corte uno es cuando relanza ese deseo para empezar a hacer cosas o bien para mantenerlas, ¿no? Pero también es importante que a veces uno se queda solamente en los propósitos porque parece como una cosa de la moda, de que ahora toca porque es primeros de año y voy a proponerme unas cuantas cosas, ¿no? Pero luego vemos que se queda como agua de borraja, ¿no? Porque no pone uno el trabajo necesario o bien para conseguir ese objetivo, o no tiene en cuenta a otras personas, ¿no? Porque claro, para también conseguir cosas también necesitamos de los lazos de otra persona, y comprometernos también es poner el trabajo necesario para las cosas, pero vemos que en muchas ocasiones se van abandonando las cosas porque uno se queda en la fantasía o tiene unos retos demasiado imposibles, se queda en ese ideal y como ve que no puede se frustra, como el niño pequeño que decíamos que le cuesta aprender a perder y se mantiene frustrado cuando realmente hay cosas que a lo mejor se pueden realizar y otras que no corresponden a la realidad, ¿no? Que corresponden más a la fantasía. Y aterrizar en la realidad y poder construir esos propósitos, objetivos, tiene que ver también con incluirlos en la realidad, no quedarnos en algo que es imposible de realizar y que no lo vas a hacer, ¿no? Es importante crearse objetivos, crearse nuevos proyectos para el año que entra, pero siempre pues reales y que se puedan cumplir, eso sí, con el trabajo constante y diario, Laura. Claro. Hay que tener en cuenta que si no tenemos ese trabajo diario, no se van a conseguir, claro, se van a quedar ahí. Oye, ¿qué pasa si trabajamos... pero no llegamos a conseguirlo, o sea, en esto de ganar y perder, en esta ocasión pues perdemos, ¿no? Claro. ¿Qué hacemos? Porque una persona cuando pierde, digamos, cuando no consigue ese propósito, pues llega a frustrarse, a decaer, ¿no? Como a abandonar. ¿Cómo podemos hacer para intentarlo de nuevo, ¿no? Claro, porque como bien decíamos, ¿no? Hay que saber perder porque para que ganes algo, también algo tienes que dejar atrás. Y claro, la frustración es necesaria, es que nos fundamos a través de la frustración. Y te voy a poner un ejemplo muy sencillo de esto, ¿no? Es, por ejemplo, cuando nacemos está nuestra mamá que nos da todo, que nos colma, ¿no? Pero es necesario separarnos de ella
para poder llegar al mundo, para sustituirlo por otras personas, por otras mujeres, por otros hombres que nos ayuden a construir algo más allá de la familia, ¿no? Pero vemos que en muchas ocasiones, te voy a poner un ejemplo ahí un poco sencillo, sin que lo vamos a ver, en muchas ocasiones vemos que hay personas que se casan, ¿no? Que se separan de ese primer vínculo familiar, pero luego se separan de esa persona con la que están conviviendo y vuelven a casa de los padres, ¿no? Es como una vuelta a esos orígenes, ¿no? Como si hubiera una dificultad también de alzar el vuelo, ¿no? De conseguir ir pasando metas, ir consiguiendo objetivos, como en esa frustración, como una vuelta a ese primer lugar de donde se partió, ¿no? Y en muchas ocasiones esa es la cuestión, ¿no? Que hay que saber jugarse con esa frustración, ¿no? Que no es como uno lo quería, ¿no? No es como quería uno, pero uno tiene que seguir adelante, ¿no? Hay cosas que uno ha perdido, pero también son ilusiones, también hay cosas que uno ha ganado con otra nueva vida, con otros nuevos pasos en el mundo, y hay que saber aprendérselas con eso, ¿no? En el sentido que a veces uno se queda como el niño llorando, ¿no? Quejándose de todo y es incapaz de ver que hay cosas que ha perdido, pero también otras muchas ha ganado, y eso es a veces muy difícil de ver porque uno se queda en esa posición infantil de la queja y del llanto, en el no querer seguir, porque también es esa incertidumbre, no saber qué va a pasar. Pero la vida es incertidumbre, uno no sabe lo que te va a pasar, ¿no? Claro. Y es seguir en el camino, es mantenerse, es ir más allá de algo que uno no sabe lo que le va a pasar en la vida, ¿no? Pero al fin y al cabo uno pierde. ¿Qué es lo que pierde uno? Pierde cosas materiales, pero a veces vemos incluso que hay gente que dice, mira, lo he perdido todo, pero a partir de ahí empecé de cero y comencé otra nueva vida, ¿no? Y a veces es eso, ¿no? Es aprender a comenzar de nuevo, ¿no? Porque si has llegado hasta ese punto es porque has hecho un recorrido para llegar a ese lugar. Entonces ahí vemos que forma parte de tu deseo, ¿no? Estás implicado en eso que te ha pasado y ahora toca otra cosa. Pero claro, si te quedas en esa angustia, en esa incertidumbre y eres incapaz de dar esos pasos, tienes que tolerar un poco que esa angustia te va a pasar, ¿no? Cuando algo uno empieza siempre está un poco angustiado porque no tiene seguridad en la vida nunca de nada. Y hay personas que creen que en la vida uno tiene que planear las cosas de antemano, tiene que saberlas antes, pero es por esa angustia que tiene ante lo nuevo, ante lo que no sabe lo que le va a pasar. Claro. Pero si no aceptamos y no toleramos esa incertidumbre, difícilmente vamos a poder vivir, ¿no? Siempre nos quedamos con la mano de mamá cogida porque el mundo es grande y claro, uno no sabe lo que va a pasar. En referencia a esto, Laura, me parece muy importante también saber aceptar nuestros errores de este año, como pasar página, saber aceptar nuestros errores y rectificarlos o querer hacerlo mejor ahora que cambiamos de año, ¿no? Por ejemplo, que no hay por qué cambiar de año para tener que hacer esto, pero bueno, puede ser uno de nuestros propósitos, ¿no? El aceptar los errores, lo que hemos hecho mal y bueno, pues intentar corregirlo, intentar hacerlo mejor y pensar de esa forma positiva, ¿no? Lo del tema de los errores lo podemos ver por varios aspectos, ¿no? Porque podemos decir también que los errores son aciertos, ¿no? Porque hay algo en mí que en ese error se afianza, ¿no? Es decir, yo me equivoco en algo, pero en esa equivocación también estoy hablando de mí, de mis deseos. Y vemos, claro, el psicoanálisis nos muestra que somos seres contradictorios, es decir, una parte de mí satisface una cosa y otra la rechaza. Y a veces en ese error estamos hablando más de otra dimensión de nosotros mismos, de que algún deseo se pone en juego ahí y yo no lo sé. También es cierto que equivocarse es natural, ¿no? Es normal en el ser humano, porque claro, si uno, el que no hace las cosas, no se equivoca, ¿no? Claro. Si uno está haciendo algo, tienes que ir aprendiendo y eso es también a través de ese ensayo-error, que no tiene por qué ser una norma general para todo el mundo, pero claro, cuando uno está haciendo algo tiene que equivocarse, volverse a levantar para ir haciendo la tarea e ir perfeccionándola, pero claro, es como si uno pensara que los errores no forman parte de su vida, es como si uno creyera en un ideal de perfección, ¿no? Es como si uno se arrepintiera ahora de gatear, ¿no? De haber gateado en un momento de tu vida, que tienes que gatear, te tienes que caer, te tienes que levantar, pero gracias a eso estás ahora donde estás, ¿no? Entonces es importante tolerarnos a nosotros mismos, más que las equivocaciones, también es a nosotros mismos, lo que de humano hay en mí y aceptar que los pasos conllevan una serie de equivocaciones y que también no somos perfectos, ¿no? A veces uno está tanto pensando en ese ideal de perfección
que roza un poco lo obsesivo, ¿no? Y nos da cuenta que uno se tiene que equivocar, que tiene que caer, que te tiene que levantar, pero esa es la vida, despeínate un poco, vive, ¿no? La vida, ¿no? Si no pareces un robot, que nada te pasa por, no te atraviesa nada, ¿no? Claro. Laura, a punto de empezar un nuevo año, a tan solo pues días, ¿qué consejo darías sobre este tema a la gente que nos está viendo desde el punto de vista del psicoanálisis? Bueno, sobre todo que empiecen este año con metas que no sean demasiado ambiciosas, ¿no? Porque todos sabemos que las cosas grandes vienen con el tiempo, con la constancia, incluyendo a otras personas, ¿no? Que también es importante incluir a compañeros de viaje, porque si quieres mantener la línea tienes que establecer ciertos compromisos, ¿no? O si quieres cambiar de trabajo, pues también tiene que haber ciertos compromisos en ti, un curso, apuntarte con otras personas que tiren un poco de ti, porque claro, nuestra tendencia es al mínimo esfuerzo, a dejarnos llevar por los gustos, lo que nos produce placer, pero sabemos que eso es un gran enemigo, ¿no? Y esto me parece un consejo muy importante, porque dejarnos llevar por lo que nos gusta, por lo que es más inmediato, lo que nos produce ese placer inmediato, no es buen consejero para nuestra vida, ¿no? Porque tenemos que hacer lo que es conveniente para nosotros, y ahí en ese espacio, en esa construcción, por ejemplo, cuando te apuntas al gimnasio, cuando te apuntas a un taller de poesía, cuando empiezas tu tratamiento en psicoanálisis, por ejemplo, ahí vemos que te va a mover todo, ¿no? Te va a mover, pero que luego con el tiempo va a establecerse ese goce en ti, ¿no? Y vas a obtener muchos beneficios. Y claro, es permanecer en esa constancia, porque hay personas que empiezan algo y luego lo abandonan rápidamente. El gimnasio, ¿no? Por ejemplo, en enero se apunta todo el mundo y claro, en febrero ya no hay nadie. Claro, porque es incluir esa transformación en ti, ¿no? Es dar cuenta que las cosas vienen con el tiempo y que vivimos de sustituciones, ¿no? Antes te gustaba una cosa, pero claro, si no cambias en ciertos aspectos en ti, te va a pasar siempre lo mismo, ¿no? Tenemos que creer en nosotros también. Creer en nosotros, y yo digo que también en los demás, ¿no? Confiar en el camino que otros también nos han trazado, ¿no? Porque si me dejo solamente llevar por ese momento inmediato, yo quiero estar en el sofá tranquilito, cómodo, que nada me mueva, o no me digas, no me hables de eso, que me calientas la cabeza, ¿no? Pero ahí, claro, qué vida tenemos, ¿no? Precisamente cuando nos mueven, cuando nos inquieta, cuando nos increpan, ahí es cuando en ese movimiento uno también crece, uno obtiene otros beneficios, otro placer diferente a estar sentado en el sofá cómodamente, ¿no? Si uno no se moviera, el mundo, ¿qué sería, no? Hay cosas que no hubiéramos conseguido si no tuviéramos un poco de displacer en nuestra vida, ¿no? Estamos muy pegados a esa cosa de ese hedonismo que hay, ¿no? De todo ahora y ya, ¿no? Todo rápido, yo placer, disfrutar. Pero claro, el ser humano es algo más, ¿no? Si soportamos eso, vamos a ver que vamos a tener un goce mayor y vamos a encontrarnos mejor, ¿no? Claro, la salud es una construcción, el amor también es un trabajo, ¿no? Y mantenernos en eso es producir eso de humano que también hay en nosotros y que nos va a proporcionar mayor felicidad. Pues la felicidad está en ese camino, ¿no? Junto a otras personas. Lo que pasa es que a veces somos nosotros nuestro mayor enemigo, ¿no? Y ahí tenemos que revisarnos un poquito, ¿no? Nos quedamos con este consejo de Laura para el próximo año, que está a punto de comenzar. Laura, muy bien. Feliz año nuevo, ya te digo, porque ya no te veo hasta el próximo martes. Ay, sí, claro. Que vaya muy bien, igualmente. que lo pases bien siempre con las precauciones debidas, claro. Y bueno, teniendo mucho cuidado con este tema del COVID. Laura, gracias por acompañarnos y gracias por haber pasado todo este año, un año más, junto a nosotros, junto a Torremolinos Televisión. Gracias a vosotros, para mí es un placer. Laura ¿verdad? ya es amiga de la casa, no es invitada, es invitada habitual y es amiga ya de esta casa. ¿Ves? Las relaciones se hacen con el tiempo, ¿eh? Muy bien, muchas gracias Laura.